Estas aguas parecen inofensivas. A primera vista es solo un lago más en África, tranquilo, silencioso, incluso hermoso. Pero lo que pocos saben es que este lugar esconde algo inquietante. Animales encontrados en sus orillas aparecen rígidos, intactos, como si se hubieran convertido en piedra. No es una leyenda, es uno de los lagos más extraños del planeta, y se llama Lago Natron. En el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, existe un lago que parece sacado de una película de ciencia ficción. Desde el aire, el lago Natron puede verse rojo intenso, como si la tierra estuviera cubierta de sangre, pero ese color no es pintura ni contaminación. Proviene de microorganismos que logran sobrevivir en condiciones extremas. Sin embargo, lo que realmente hizo famoso a este lago no es su color, sino algo mucho más inquietante. En sus orillas se han encontrado animales muertos con una apariencia extraña. Sus cuerpos están rígidos, endurecidos por minerales. Aves con las alas extendidas. Murciélagos suspendidos como si estuvieran en movimiento. Criaturas que parecen estatuas naturales. Las imágenes son tan impactantes que durante años muchas personas pensaron que eran falsas, pero no lo son. El mundo descubrió este fenómeno gracias al fotógrafo Nick Brand. Mientras trabajaba en África, encontró algo perturbador: animales muertos acumulados en las orillas del lago. Aves, murciélagos, pequeños mamíferos. Muchos de ellos estaban extraordinariamente bien conservados. Según explicó el propio fotógrafo, algunos parecían tan rígidos que era imposible doblarles las alas o moverles la cabeza. Intrigado, decidió fotografiarlos. Los colocó en posiciones naturales, como si todavía estuvieran vivos. El resultado fue una serie de imágenes inquietantes que recorrieron el mundo. Animales convertidos en algo parecido a esculturas naturales. Pero, ¿cómo ocurre esto? El misterio del lago Natron comienza mucho antes de que el agua llegue al lago. Muy cerca de aquí se encuentra uno de los volcanes más inusuales del planeta, el Ol Doinyo Lengai. Su nombre significa la montaña de Dios en el idioma de los Masái. Pero lo que realmente lo hace extraordinario es su lava. A diferencia de la mayoría de los volcanes del mundo, este produce un tipo de lava extremadamente raro llamado natrocarbonatita, rica en minerales, como el carbonato de sodio. Con el tiempo, las lluvias y los pequeños ríos arrastran estos minerales hacia el lago. Y allí comienza la verdadera transformación. El agua del lago se vuelve extremadamente alcalina. Su nivel de pH puede superar 10, un nivel comparable al de sustancias como el amoníaco. Este ambiente químico es tan extremo que puede irritar la piel y los ojos de muchos animales. Pero también tiene otro efecto sorprendente. Los minerales del agua pueden cubrir lentamente los cuerpos de animales muertos, preservándolos y endureciéndolos con el tiempo. De hecho, esta misma sustancia era utilizada en el antiguo Egipto para preservar momias. Sí, literalmente el mismo mineral que se usaba para evitar que los cuerpos se descompusieran. Por eso, cuando un animal muere cerca del lago, su cuerpo puede deshidratarse y quedar cubierto por depósitos minerales, creando una especie de momificación natural. Aquí hay algo importante. Los animales no se transforman literalmente en piedra.
Lo que ocurre es un proceso de calcificación y preservación mineral. Los científicos explican que los cuerpos quedan cubiertos por sales y carbonatos que se cristalizan alrededor del tejido. Esto crea una capa rígida que mantiene la forma del animal. Es como si la naturaleza creara su propio museo. Un museo silencioso, donde cada criatura permanece congelada en el momento final de su vida. Pero aún queda una pregunta: ¿cómo mueren estos animales? Curiosamente, los científicos no tienen una respuesta definitiva. Algunas investigaciones sugieren que las aves pueden confundirse con la superficie del lago. El agua es tan reflectante que parece un espejo gigantesco. Al intentar volar sobre él, chocan contra el agua. Otros animales simplemente pueden morir por causas naturales cerca del lago. Pero lo que ocurre después es lo que vuelve único a este lugar. Los minerales del agua preservan los cuerpos en lugar de permitir que se descompongan. En cualquier otro lago desaparecerían en pocos días. Aquí pueden permanecer durante años. Lo más sorprendente es que este lago aparentemente mortal también es un refugio para la vida. El lago Natron es el lugar de reproducción más importante del planeta para el flamenco enano. Cada año, más de 2 millones de flamencos llegan aquí para reproducirse. La razón es simple: el agua extrema del lago elimina casi todos los depredadores. Los flamencos, en cambio, se alimentan de las algas que crecen en estas condiciones. Incluso el color rosado de estas aves proviene de los pigmentos de esos microorganismos. Es un ejemplo extraordinario de adaptación. Un lugar que parece hostil, pero que para algunas especies es el lugar perfecto para sobrevivir. En la naturaleza existen lugares que parecen imposibles. El lago Natron es uno de ellos. Un lago que preserva animales como si fueran esculturas. Un paisaje rojo que parece de otro planeta. Y un recordatorio de que la Tierra aún guarda secretos capaces de sorprendernos. Porque en este rincón de África, la naturaleza no solo crea vida, también crea estatuas eternas.